Muy buenos días, chiquillos. Ay, no había hablado en todo el día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiero un saludito por ahí, aparte de los que ya me Hola, saludaron. profe, buenos días. Hola, 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 Isabel. Hola, Isabel, profe. ya reconozco Buenos su voz, días. Isabel. Hola, profe. ¿Qué, Hola, profe? hola, ¿cómo están? Ya reconozco la voz de Isabel. Ya la reconozco. Ah, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya tenemos mucha asistencia. Está Catherine, está Alan también. Benjamín. Eh, Pochi estará por ahí, Pochi. Qué chistoso que te digan Pochi. Qué cosa más rara. Bien, ya estamos de vuelta después de unos días de descanso. Espero que hayan descansado muy bien, muy bien. Y nos convocan muchas cosas hoy, hoy. Lo primero que decir es que he estado ocupado en los diplomados que he estado haciendo, así que no he revisado las cosas. Así que les pido disculpas por eso. Por eso no he alcanzado a revisar sus trabajos ya del mapa mental. Pero yo hoy día los voy a revisar y se los voy a mandar por correo. ¿Ya? Eso es una cosa. Y la otra, que espero que me escuchen bien porque me dijeron que estaban medio malos estos audífonos. ¿Es cierto o no? ¿Se escucha bien? Sí, se escuchará bien. Sí. yo lo escucho bien, profe. Ah, ya, excelente, Sí, excelente. Muchas gracias por responder. Ya, eso que tenemos atrasado entonces el mapa mental, la entrega de eso. Voy a revisar hoy día la prueba acumulativa número 2 y hoy día no hay prueba acumulativa. ¿Ah? No hay prueba acumulativa porque me costó mucho hacer estas clases. Me costó mucho porque es un tema que a mí también me cuesta. Me cuesta mucho el tema de la axiología, ¿ah? Que es el tema que vamos a ver hoy día. Vamos a ver el segundo fundamento ético, ya no basado en la antigüedad, sino que en la subjetividad. La subjetividad. Vamos entonces a revisar nuestra salita. El que no haya prueba hoy día, el que no haya prueba acumulativa, no quiere decir que no vamos a estudiar, ¿ya? Porque estos contenidos igual se los voy a tomar de esa forma, se los voy a tomar en prueba acumulativa. En prueba acumulativa con textos, con referencia a los autores y a las problemáticas que hemos estado revisando. Bien. Preparémonos entonces, pongamos mucha atención Profe, porque nos va a servir esto para la próxima prueba acumulativa. Dígame, Francisca. ¿por qué cuesta tanto la axiología? Cuesta porque se lo voy a... Muchas gracias porque se me había olvidado decirles eso. ¿Ya? La axiología, ¿ya? Es una rama de la filosofía que es nueva, que va paralelo a la ética, pero que tiene que ver con los valores. ¿Mm? Generalmente los valores que nos enseñan son valores de raíz cristiana. ¿Mm? Aunque muchos de ustedes o uno mismo a veces se reconozca más bien alejado de ese tipo de moral, pero en realidad la sociedad está plagado de eso. De hecho, por ejemplo, para buscar material de esta clase, yo me remití obviamente a los libros que tengo acá en la casa, pero por ejemplo, si yo pongo axiología o valores en internet, para que se den cuenta de esto, me aparecen como valores de la empresa. ¿Mm? Valores empresariales, valores religiosos, pero no me aparecen los valores filosóficos, que en definitiva son los mismos, pero la entrada a ellos, la comprensión de ellos es distinta. ¿Mm? Es complicado como sacarnos un poco de esta idea de que los valores no existen, o son parte de la religión o no, y llevarlos a la esquina de la crítica, a la esquina del pensamiento. Eso es bastante complicado, porque uno los tiene como asumidos, ¿no? Uno cree, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, el valor de la solidaridad, ¿ya? Uno cree que la solidaridad es parte como de la moral cristiana, es algo que todos tenemos que hacer o todos tenemos que asumir, o por ejemplo el reconocimiento del otro, algo que todos se supone, ¿ya? Que tenemos que saber. Por ejemplo, no sé, la paz social que tiene que ver con las instituciones. Pero todo eso, si ustedes se dan cuenta, dentro de la sociedad se va quebrando siempre. Siempre entran contradicciones. ¿Y por qué? Porque la gente pierde los fundamentos de esto. ¿Ah?
cuando una persona, por ejemplo, miente, ¿ya? Y está en un desvalor, que es la mentira, generalmente se le culpa por un asunto, por ejemplo, de moral, más bien cristiana, más bien de que no tenemos que mentir, algo que nos enseñan desde chicos, pero nunca nos han enseñado a criticar los fundamentos de esos valores. Y eso es lo complicado, ¿ya? Por eso, ya nomás lo vamos a ver en la tarde, la axiología tiene que ver con el pensamiento filosófico sobre los valores. Y también es algo re complicado porque es un área que está dominado por la psicología. Les voy a contar un poco de la historia de cómo nace esta ciencia, este saber filosófico de la axiología. Y les tengo que contar también que nace en paralelo o es una contestación filosófica a lo que está pasando en la psicología. Y evidentemente nosotros sabemos cuál fue la ciencia que empezó a dominar en ese sentido, que fue la psicología. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo lo escucho a ustedes o a mí mismo, antes de hacer filosofía, eh, o a la sociedad en general, cuando se refieren al sujeto, cuando se refieren a la persona, hablamos en términos psicológicos, porque así nos han enseñado. Pero hay otra forma de hablar sobre la persona que tiene que ver con los valores y tiene que ver con la filosofía. Y cambiar el switch de esto que ya sabemos, que más bien estas ideas previas sobre lo psicológico, a cambiarlo por los valores y lo filosófico, ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que partimos de una base que se refiere mucho al psicologismo y poco a la filosofía. Ese es el gran tema en cuanto a la axiología. Nosotros vamos a adentrarnos a eso, después vamos a ver, por ejemplo, la ética de la virtud en Aristóteles, en Platón, vamos a volver al pensamiento antiguo, y después vamos a seguir con algunos problemas que nos atañen en la política, que nos atañen también en la sociología y todo eso, y así vamos a terminar el curso. ¿Eh? Pero por ahora nos vamos a referir, antes de la axiología, nos vamos a referir a la otra patita que nos quedó de la ética, de los fundamentos éticos, y este fundamento tiene que ver con la fundamentación subjetivista de la ética. ¿Ya? Atención aquí, que esto es nuevo. ¿Ya? La fundamentación subjetivista. Cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando del sujeto. Del sujeto. Si ustedes se acuerdan de su amigo René Descartes, ¿ya? Uno de los descubrimientos que él hizo fue la irrupción del sujeto. La irrupción entonces del yo. Para este tipo de éticas, el yo es lo fundamental y es, ¿cómo decirlo? Es lo fundamental y el termómetro de las decisiones, ¿ya? Por el contrario, para Platón y Aristóteles, el mundo antiguo, el ser humano se tenía que ajustar a una cierta naturaleza racional. Pero acá cuando hablamos de la subjetividad, hablamos de otro tipo de características que tienen que ver más bien con lo volitivo y tienen que ver con el deseo. Cuando hablo de lo volitivo, estoy hablando de la voluntad. La voluntad, los apetitos, los deseos también. Y se los voy a adelantar un poquito, nos vamos a ir dando cuenta en la lectura que muchas de nuestras formas de actuar ética, ¿ya? De muchas de nuestras decisiones sobre la felicidad, sobre el bien, sobre la justicia, se basan en posiciones subjetivas, y el sistema neoliberal capitalista, ¿ya? Se basa en eso también, en que las decisiones, las culpas también, las interpretaciones de la realidad son meramente subjetivas y no tienen que ver con lo social. Nos vamos a ir dando cuenta que no. Pero aquí están los fundamentos, aquí está la base de cómo, por ejemplo, pensamos lo que pensamos hoy en día con respecto al bien, con respecto a la justicia, con respecto al orden social, con respecto a los valores y todas las cosas que hacen del mundo un mundo ético. ¿Bien? Comencemos entonces con la lectura. Fundamentación subjetivista de la ética y la teoría del valor, que ese es el título para estas dos clases de este viernes 13 de octubre. ¿Bien? Dice, las fundamentaciones subjetivistas de la moral
son aquellas que niegan la necesidad de todo conocimiento de la realidad o la naturaleza del hombre para asentar la moral, afirmando que la única fuente de la misma se encuentra en la conciencia subjetiva del hombre. ¿Ya? Recuerden esto. El subjetivismo se basa en la conciencia subjetiva del hombre. ¿Ya? Pone de manifiesto entonces en el centro al yo, igual que en el pensamiento moderno. Y esa es la principal diferencia con la fundamentación ética en la antigüedad. Aquí les vuelvo a insistir y también se los voy a preguntar, que tiene que ver con la fundamentación desde el yo. Si ustedes me preguntan cuál de estas se parece más a lo que vivimos hoy o cómo decidimos hoy, nosotros decidimos más de una manera subjetiva sobre el valor, sobre el bien, sobre la moral, sobre la justicia y todas esas cosas, ¿ya? De hecho, el sistema neoliberal lo propicia de que todos seamos una especie de mónadas, o sea, unidades diferenciadas, ¿ya? Y totalmente carentes de un pensamiento social. Eso es lo que propicia el sistema neoliberal y a eso también tenemos que criticar. Dice, cuál sea la conducta que el hombre ha de seguir, cuáles sean sus deberes, que sea lo bueno y que sea lo malo, todo esto será algo que el hombre descubrirá mediante el mero análisis de su subjetividad. Analizando su propia conciencia, el sujeto hallará las normas que debe seguir en su praxis para que ésta sea una praxis moralmente correcta. La praxis entonces moralmente correcta. La conciencia se convierte así en un principio de criterio de moralidad. Es moral, se dice, el que actúa según su conciencia. Es inmoral el que actúa en contra de su conciencia. El subjetivismo, la conciencia, es el criterio último y decisivo de la moral. ¿Ya? Por el contrario de Platón y Aristóteles, porque siempre hay que hacer los paralelos, ¿ya? El criterio último era el cosmos ordenado y la naturaleza. Pero aquí todo eso ya se perdió y aquí lo único que nos queda como termómetro, vamos a llamarlo como termómetro de lo moral, la conciencia del yo. Aquí ustedes estamos solitos, usted, yo y todos estamos pensando todo esto de lo bueno, lo malo, todo eso se decide individualmente en este tipo de fundamentación. ¿Bien? Vamos a la primera fundamentación que tiene que ver con el hedonismo y subjetivismo. Después vamos a ir a el utilitarismo, que les va a hacer mucho ruido porque es una de las bases de cómo funciona el sistema neoliberal. Y la ética kantiana. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la mañana. Comencemos entonces. Recordemos que estamos viendo la fundamentación subjetivista de la ética y tenemos que revisar cada una de esas fundamentaciones. Recuerden que cuando hablo de subjetividad hablo del yo, hablo de la interioridad. Y en este sentido, lo bueno, lo justo también, lo verdadero, lo malo y todos los principios de la ética, todo lo que juzga la ética, van a ser juzgados por el criterio de la subjetividad, o sea, por el yo que piensa finalmente. Dice, el hedonismo y el subjetivismo. Un modo típicamente subjetivista de planear la fundamentación de la ética es el propio hedonismo, que viene del placer. Cuando hablo de hedonismo, hablo de esta palabra que es el placer. Para el hedonista, el problema de decidir filosóficamente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que el hombre debe buscar y qué es lo que el hombre debe evitar, se resuelve de un modo muy simple, mediante el estudio de las sensaciones y los sentimientos de cada cosa o cada acción producen en mí. ¿Qué es lo bueno? Lo que produce en mí una sensación de agrado. ¿Qué es lo malo? Lo que me causa disgusto o dolor. De este modo, la conciencia subjetiva del hombre es la que se convierte en fuente del criterio último. Pero no se trata de la conciencia abstracta, sino de la sensibilidad concreta del sujeto. ¿Ya? Aquí entonces nos adentramos a algo que nos es muy familiar. Es la conciencia del placer. Mayelin, después le voy a mandar la nota. Aquí, ahí vamos a lo correspondiente a la nota acumulativa 2, todavía no la mando, Mayerlin, por eso no le aparece a usted.
Bien, volvamos al tema. Nuestro tema es el hedonismo. El hedonismo, cuando yo les hablo de hedonismo, les hablo de placer. Y esto es muy sencillo, es muy sencillo. Lo que a mí me provoca placer se supone que es lo bueno, y lo que a mí me produce dolor se supone que es lo malo. Simplemente es eso el hedonismo. Espero que les suene muy parecido a cómo pensamos hoy con respecto a algunos Profe, valores, algunas cosas. Dígame. ¿pero el hedonismo sería algo moral o algo ético? Estamos viendo temas éticos por ahora, porque cuando hablamos de la ética nos estamos adentrando en el análisis del sujeto. ¿Mm? Estamos en el yo. Entonces, para el hedonista, lo que es bueno para el hedonista es lo que le provoca placer. Ese es el razonamiento. Lo bueno, lo placentero; lo malo, lo que provoca dolor. Sigamos leyendo. La pregunta por lo bueno y por lo malo se traduce en una pregunta por el efecto que me produce placer, y lo malo es aquello que me causa dolor. Placer y dolor, dos sensaciones de mi subjetividad, son las dos piedras sobre las cuales se ha de construir la ética. Ahí está la pregunta que nos hacía Pablo. Aquí estamos construyendo entonces los criterios éticos, y en este caso, para las personas que adhieren al hedonismo, cuyo representante de la antigüedad es Epicuro, aquí lo tenemos, abogan porque lo bueno es lo placentero. ¿Bien? Le voy a contar un poquito de Epicuro. Epicuro escribe posterior a Platón y Aristóteles, y escribe muy cerca de la caída eh, del mundo eh, del mundo grecolatino, por decirlo así. ¿Ya? Está en un mundo más bien decadente, donde los sistemas ya no están respondiendo a las necesidades de los seres humanos, ya tanto los sistemas políticos, filosóficos, y por eso esa es la causa finalmente, porque Epicuro se refiere más al sujeto, porque ya la verdad, por ejemplo, ya las cosas más abstractas que proponía Platón y Aristóteles en su momento, ya no les hacen sentido y vuelven al sujeto. ¿Ya? Y en este volver, ya por ejemplo la filosofía especulativa sobre el conocimiento, sobre la verdad, ya no importa mucho, sino que lo que importa es la buena vida. Y la buena vida para Epicuro es la ausencia de dolor y la permanencia del placer. Sigamos leyendo. El hedonismo no significa siempre un canto a las inclinaciones a los placeres más bajos del hombre. Así, por ejemplo, uno de los grandes filósofos hedonistas, el griego Epicuro, entendía que el placer, que equivale al bien del hombre, no es cualquier tipo de placer. Los placeres groseros, pensaba, no atraen la felicidad, sino más bien son causas de disgustos y de preocupaciones. ¿Ya? Claro, aquí tenemos que pensar, por ejemplo, en una persona, un Casanova, o una persona infiel, por ejemplo. ¿Ya? Claro, el infiel busca el placer, ¿ya? Busca, por ejemplo, el placer en distintas parejas sexuales, pero eso también recae y finalmente termina en ciertos disgustos o preocupaciones de mantener apariencia, ¿no? Me parece que podríamos estar de acuerdo en eso. Pero Epicuro dice que hay que cuidarse de eso, porque los placeres más bien bajos, ¿ya? Sobre el deseo, por ejemplo, carnal y todo esto, nos atrae hacia disgusto o preocupación. No, no es parte de la felicidad. Recuerden que la felicidad aquí está en juego también. Dice, el verdadero placer es un placer suave, moderado y continuo. Se trata por ello de una alabanza a los placeres más refinados, como son los que producen la amistad, el arte, el diálogo, etc. Es más, para Epicuro no habría placer más valioso que el que se experimenta al hacer el bien a los demás. La satisfacción del contento con uno mismo, que el hombre experimenta al hacer un favor o un bien a otra persona, era para Epicuro el más auténtico placer que el ser humano puede encontrar en la vida. Más que placeres puramente sensibles, se podría hablar casi de placeres espirituales como criterio moral último. ¿Cómo saber lo que es el bien? La respuesta hedonista es solamente una: pregúntalo a tu sensibilidad. Lo que produce satisfacción es lo que debemos llamar el bien, y lo que causa dolor es lo malo. ¿Ya? Profe, disculpe, Dígame. que no lo entendí bien. Epicuro era el padre del hedonismo, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Claro, y el hedonismo es simplemente esto: la búsqueda del bien por medio del placer, y evitar el sufrimiento, el dolor. Eso es lo que nos dice Epicuro. Bueno, en el tiempo de Epicuro se hacían estas fiestas que están acá, ¿ya?
que se llamaban las bacanales. ¿Habían escuchado ustedes de las bacanales? ¿Se habían pasado en el mundo griego? Aquí están las bacanales. De ahí viene lo bacán, por si acaso, ¿ya? De estas fiestas que se organizaban en el mundo antiguo, ¿ya? Y que buscaban esto, buscaban, por ejemplo, la satisfacción del cuerpo, la admiración de la belleza. Por ahí está Dioniso también, ahí medio curadito, aquí, Dioniso, ¿ya? Aquí está Dioniso. Pero eso era más básicamente. Buscar entonces el placer y evitar el dolor. Una ética muy interesante y Epicuro también nos tiene que caer bien de alguna forma. Es un tipo que está buscando la felicidad evitando el dolor y hacer una reflexión sobre el dolor. Por ejemplo, si uno es infiel o uno, por ejemplo, se comete a los excesos, ya esos excesos siempre nos van a llevar a un cierto dolor. Pero cuando nosotros, por ejemplo, podemos disfrutar de una buena conversación, de una buena comida, podemos disfrutar también de la admiración de una obra de arte, ahí también hay un cierto placer que es un poquito más sutil quizás que la embriaguez, pero que también conlleva una satisfacción personal, individual y muy satisfactoria. Bien, dice, no cabe duda que el hedonismo significa un fuerte individualismo. Acá hay una especie de crítica aquí que escribimos. Según la moral hedonista, cada hombre habría de actuar según sus inclinaciones al placer, despreciando o no teniendo en cuenta para nada el resto de los humanos. Mejor dicho, teniéndolo solamente en cuenta cuanto fuentes de placer, en cuanto me puedan proporcionar un placer individual. Ahora bien, esto es enormemente ambiguo y hasta peligroso. Alguien puede decir que a él lo que le causa placer es el crimen y el asesinato. Para él, el bien sería, por lo tanto, cometer todos los crímenes necesarios para obtener el placer que busca. Ojo, aquí también está la parte más oscura de la búsqueda del placer. Si uno se refiere, por ejemplo, a que solamente vamos a buscar el placer, nosotros lo podemos encontrar en cualquier cosa, incluso en cosas que sean amorales o fuera de la moral, como el asesinato. Entonces hay que ponerle un parámetro también a nuestro amigo Epicuro, que no todo significa placer o no todo es la búsqueda de placer. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado con irse a la bacanal y después no saber quién es usted, o apagar la tele. Vamos a tener que ponerles un parámetro a Epicuro. Vamos al número B, el utilitarismo, que también les va a hacer mucho sentido. Si nosotros hablábamos de la búsqueda del placer en la perspectiva de Epicuro, aquí el placer o el bien se va a referir a la utilidad, a la utilidad. Y esto es muy, muy, muy característico del mundo de hoy. Entonces, lo que es bueno, es lo útil. Lo que es bueno es lo útil. Esa es la máxima del utilitarismo. ¿Bien? Dice, para salir del paso de estas objeciones y evitar un individualismo tan fuerte, algunos hedonistas modernos han formulado una variante del mismo, el utilitarismo. Se puede decir que el utilitarismo es un hedonismo socialmente organizado. Jeremy Bentham, que es este inglés que está acá, Bentham, fundador del utilitarismo, un filósofo británico del siglo XIX. ¿Cuál es el contexto de Bentham y de Stuart Mill? Es la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo como lo conocemos hoy. Entonces el control social y en cuanto a la educación de las masas es esencial en este periodo. Definió como principio básico de su teoría como la búsqueda del mayor placer para el mayor número de personas. ¿Ya? Búsqueda del placer para el mayor número de personas. ¿Cómo se logra eso? De este modo, el criterio del bien ya no es la mera sensibilidad individual de un sujeto aislado, sino la sensibilidad individual del mayor número de personas. Así, para saber si un acto es bueno o malo, se debe hacer un mero cálculo matemático. Se suman los placeres recibidos por todas las personas que han tenido relación con ese acto y se restan los sufrimientos causados. Por mucho que alguien encuentre placer en el crimen, siempre será mayor en los sufrimientos que causa que el placer obtenido. Por ello el crimen es moralmente condenable. Acá para el utilitarismo, lo bueno tiene que ver más bien con un cálculo. Fíjense acá cómo es, con un cálculo sistémico. Cálculo sistémico.
sistémico. Si bien se sigue fundamentando lo ético, las perspectivas éticas en lo individual, aquí el colectivismo tiene un matiz más bien de control social. Fíjense acá, el utilitarismo tiene pues el valor de haber socializado el hedonismo. Lo que cuenta ya no es mi placer individual, sino la suma de placeres del mayor número de personas. Ahora el utilitarismo sigue fundamentando la moral en términos enormemente individuales y subjetivos. Esta es las palabras clave con respecto a lo que estamos viendo, que tiene que ver con lo individual y lo subjetivo. Dígame. Entonces, ¿el utilitarismo se podría decir que se está ejerciendo ahora? Por supuesto, es una de las bases, del sistema neoliberal. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, organiza un máximo número de bienes, fíjense en lo que estoy diciendo, tiene más controladita la gente. Por ejemplo, el sistema neoliberal se fundamenta en que usted tenga la mayor parte de necesidades, múltiples necesidades, que quizás ni siquiera le van a servir, pero tenemos las necesidades que están como impuestas, ¿ya? Y en eso se basa también esta búsqueda del placer, ¿no? Es un placer social. Entonces, entre más cosas, por ejemplo, nosotros consumimos, se supone que somos más felices. Y esa es una práctica que se inventó en este siglo, en el siglo XIX, y por estos caballeros, que son John Stuart Mill y Jeremy Bentham. Ya que si usted le pregunta a un conservador liberal, ¿ya? Son bases de su pensamiento, están ahí en la base. Es muy parecido a cómo vivimos nosotros. Dice, su socialización del placer es una socialización montada sobre la concepción típicamente individualista y liberal. La sociedad es una mera suma de individuos aislados y por lo tanto el bien es una mera suma de placeres aislados. El utilitarismo olvida que la sociedad es una estructura y que como estructura impone unos cauces concretos a las tareas prácticas de los individuos. No es posible cualquier bien ni cualquier placer, sino que estos ya están estructurados socialmente ante toda la valoración. Pero además fundamentar el bien en el placer individual, por más que sea un placer individual de la mayoría y no el propio, es algo harto problemático. Para Bentham es necesaria la operación matemática que determine los placeres y los sufrimientos causados por cada acción, pero el problema estriba en que cada cálculo es casi imposible de hacer y en todo caso habría que hacerse siempre después de actuar, siendo imposible antes de la acción saber con exactitud qué cantidades de placer y de sufrimiento van a producir. Y es que la sensibilidad individual es algo muy ambiguo y variable. Lo que a unos les produce placer puede producir dolor a otros. Los objetivos que causan placer cambian a lo largo del tiempo y de la vida. Cada individuo encuentra su placer en objetivos distintos. Bien, estas dos perspectivas de la ética subjetivista nos llaman a una forma más bien individual de pensar la ética, ¿ya? Su fundamento está en el yo y en lo individual y en lo útil, y en cómo eso útil a mí me causa placer. Pero como ya vimos, esto tiene muchísimas problemáticas sociales, porque la ética también tiene que ver con lo social de algún modo. No solamente buscar el placer o el bien de forma individual, sino que también una búsqueda colectiva. Y eso es muy propio de alguien que critica estas formas de entender las cosas, esta forma de entender, por ejemplo, los valores y esta forma de entender la sociedad. No podemos pensar en una sociedad totalmente individual, ¿no? Aunque la búsqueda de placer muchas veces la justificamos de forma individual. Pero hay que pensar un poquito más en cómo, en cuanto a la concepción de la sociedad estamos pensando, ¿ya? Hay otro tipo de ética subjetiva que se va a salir más bien de las necesidades más bien individuales y va a tender hacia lo universal y hacia lo racional. Y aquí tenemos a Kant. Aquí está Kant, ¿ya? Que es un pensador que estaba pensando casi muy cerca de la Revolución Francesa. Entonces, a pesar de que él es alemán, ¿ya? Estamos hablando del siglo XV, XVIII para Kant, ¿ya? Y para Kant lo más importante es que el ser humano tiene una conciencia racional, ¿ya? Lo más cercano a lo que habíamos visto ya de Platón y Aristóteles los encontramos en Kant, porque para Kant lo principal es que el ser humano es racional, ¿ya? Y sus decisiones tienen que ser universales.
ya la decisión de la búsqueda del placer no solamente es individual, sino que yo al elegir, elijo por toda la humanidad. O mis acciones, por ejemplo, deberían ser elegidas por todos. Si yo elijo, por ejemplo, no mentir y decir la verdad, se supone que todas las personas deberían más bien congeniar con esa idea. Decir la verdad, ser justo, ser bueno, por ejemplo, ¿ya? En el caso para atraerlo a lo que sucede, por ejemplo, en el país con respecto a las policías, ¿ya? Se supone que todos, por ejemplo, abogamos por un orden social. A todos nos gustaría que de algún modo pudiéramos, por ejemplo, salir o ser libres en la calle, que eso es una de las cosas fundamentales para vivir en una sociedad democrática. Para eso necesitamos un orden, ¿ya? Pero ese orden no puede estar basado en la corrupción, no puede estar basado en la violencia que vemos, por ejemplo, de parte de las policías, ¿ya? No puede estar basado en eso. Y no puede estar basado, ¿ya?, en una sociedad, por ejemplo, donde la policía es una policía política. Tiene que ser una sociedad donde todos, por ejemplo, podamos hablar libremente, donde todos podamos entender que la fundamentación del orden social tiene que ver con la justicia y que las personas que se manifiestan, ¿ya?, y que se van a manifestar en estos tiempos tan convulsos políticamente, están buscando eso, están buscando la justicia social. Y todos deberíamos pensar en eso, todos deberíamos abogar por la justicia social, para la paz social. Para Kant, una de esas cosas es totalmente racional, ¿ya? Y ¿cómo se fundamenta? Se fundamenta en que la sensibilidad tiene que ver con una sensibilidad moral y tiene que ver con que las personas debemos actuar por criterios universales, ¿ya? Siempre actuar por criterios universales. O sea, que si yo elijo, por ejemplo, decir la verdad, lo elijo para todas las personas. Si yo elijo, por ejemplo, actuar en fundamentación del otro, actuar, por ejemplo, moralmente con respecto a la sensibilidad que yo tengo que tener para con los pueblos originarios a propósito de este 12 de octubre, lo elijo por todos, porque el ser humano tiene que tener en cuenta esos hechos de razón. Muy bien. Ya vamos a adentrarnos un poquito más en la tarde. Vamos a hablar de Batman también, porque, por ejemplo, el hecho de que Batman no mata al Guasón, ¿ya?, de no elegir la muerte, es algo muy kantiano y lo vamos a analizar también, ¿ya? Vamos entonces a hacer una recopilación para terminar nuestra clase. Bien, ya vamos a adentrarnos un poquito en Kant, que es un pensador muy interesante y muy importante para esta ética subjetivista, para esta búsqueda de los fundamentos. Bien, estamos entonces en la fundamentación subjetivista, que es más bien contraria a lo que ya habíamos visto sobre la fundamentación en la antigüedad. En la antigüedad, la ética se basaba en la racionalidad de todos, en una racionalidad que se veía, por ejemplo, en el cosmos, ¿ya? Que si el mundo es racional, los seres humanos también tienen que ser racionales. Pero ya en la época más moderna, con el descubrimiento del yo, eso se pone en tela de juicio. Y la moral y la ética se van a remitir hacia la persona, hacia lo subjetivo. Y aquí tenemos la fundamentación hedonista sobre la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Y tenemos la fundamentación utilitarista, que tiene que ver con el máximo placer social y con respecto a que las cosas útiles a mí me causan placer, pero que eso también es problemático para entender las opciones sociales, porque es un individualismo muy fuerte, muy arraigado. Para salir un poquito de lo individual, tenemos a Kant, que Kant nos plantea que todas las decisiones morales y éticas tienen que ver con una decisión racional, y que la racionalidad es universal a todos los seres humanos. Bien, vamos a adentrar un poquito en Kant en la tarde. Espero que esté claro, chiquillos. Son cosas bien básicas, son presupuestos bien básicos, pero que también nos hablan de cómo nosotros tenemos que analizar las decisiones de los seres humanos. Bien, nos queda un minuto entonces. Nos vemos más ratito. ¿Ya? Bien, me despido, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. En la tarde conversamos un poquito más, que estuvimos como muy rápido.